herramienta de controles volumétricos, independientemente de que es un tema que se ha convertido en un tema legal, nos ha abierto los ojos para pues, a crear herramientas que facilitan significativamente la administración de las plantas. Eh, Sin lugar a dudas, cada grupo, cada región tiene sus propias problemáticas, sus propias necesidades, pero poco a poco hemos ido entendiendo todas, simplificando algunas, generando algunas funcionalidades con otras, pero lo importante es que la herramienta ha ido creciendo, se ha ido simplificando, le hemos quitado muchísimas cosas que no necesitaba tener, que lo hacía compleja. A lo, a lo largo de este año también, nuestro compromiso es hacer que la plataforma sea lo más sencilla posible, lo más fácil de usar, lo más fácil de interpretar y lo más automática posible. O sea, la realidad es que lo que queremos es que la herramienta casi no tengan tanta necesidad de estarla observando. Los automatismos correctivos, los automatismos de alertas, los vamos a ir construyendo para que sea cada vez más fácil para ustedes operarla. La intención en este año que creemos nosotros es el año de la inteligencia artificial, pues intentaremos incorporarle toda la inteligencia artificial posible para que la herramienta sea para ustedes la herramienta más fácil, más simple y que no les represente costo de operación. Que al contrario, se convierta en una herramienta que facilite significativamente la administración y la operación de la planta. Eh, este año empezamos hoy con los temas de controles volumétricos. Insisto mucho que ustedes nos marquen la pauta de qué temas quieren, cómo los quieren abordar, qué tema les interesa. Les recuerdo que como es todos los martes, lo que vamos a intentar hacer como agenda en este año, la intención es que todos los martes ustedes tengan la oportunidad de dedicarle 30 minutos de su tiempo, 40 minutos cuando mucho, a que si tienen alguna duda a lo largo de la semana, ustedes tengan la oportunidad de plantear esa duda. Por supuesto que recibimos esa pregunta entre semanas sin ningún problema, pero lo interesante es que el foro, como todos tienen la misma problemática, como todos finalmente se convierten en un contribuyente obligado a cumplir un requerimiento, pues compartirnos las experiencias, compartirnos las problemáticas que se ha tenido, es valioso pues porque al final es conocimiento que vamos a adquirir todos. Al final creemos que el conocimiento, por ahí un muy reconocido personaje de la industria, don Héctor Guizar, me recuerdo mucho que en sus reuniones, que cierta frecuencia me encontraba con él compartía y decía lo siguiente, él decía, el conocimiento es poder, y al final el poder te permite hacer las cosas con cierta facilidad, lograr retos mucho más simples, ¿no? Y conocer el tema de controles volumétricos, conocer bien las herramientas que están utilizando de controles volumétricos, sin lugar a duda, les va a dar el poder de tener una operación de planta más simple, mucho más simple. Eh, en este día, hoy, vamos a platicar de un tema que hemos ido un poco a poco suponiendo que lo están considerando, pero que justamente al observar la estructura que tenemos a la fecha, hemos heredado algunas prácticas que para controles volumétricos no son las más adecuadas y, y queremos pues compartirles la herramienta. Voy a permitirme compartirles la aplicación, voy a irme a lo que es SGC Planta, espero que ya lo estén viendo. Me voy a ir a hacer un pequeño recorrido de lo que hoy por hoy tiene el SGC, como recordatorio, como reforzarlo para que vayan viendo por dónde vamos a ir caminando con la estructura. Aquí tenemos andén,
que obviamente representa la herramienta que tenemos instalada en la planta, tanto en troyas con básculas como con troyas con masi. Después tenemos carga, que viene siendo lo que es carga de autotanque. Después tenemos carburación, que es la carburación de autoconsumo, ojo, debo de dejarlo bien claro, carburación de autoconsumo, no es una estación de carburación de venta al público, es muy importante aclararlo. Después tenemos el módulo de descarga, que viene siendo las compras propiamente, lo que es las entradas, que eventualmente vamos a estar a lo largo del tiempo, conforme vayan avanzando las versiones, debo de decirles que vamos a ir homologando el lenguaje de la plataforma en función de la ley para que los procesos de verificación sean bastante más, digamos, estándar. Porque eventualmente cuando desarrollamos la plataforma, que no estábamos pensando en controles volumétricos, nosotros desarrollamos la plataforma más con el lenguaje coloquial de lo que es carga, descarga, más local, más operativo. Sin embargo, paulatinamente hay un más fuerte involucramiento por parte de los contadores en las plataformas digitales como son SGC Ventas y SGC Planta y SGC Estación de Carburación. Entonces, gradualmente lo que estamos haciendo es ir evolucionando con un lenguaje más ad hoc con la parte, digamos, que los administradores, contadores requieren tener. Entonces, de esa manera nos estamos acercando más al lenguaje de los administradores de las plantas, ¿no? Y no tanto al lenguaje de la operación. Entonces, poco a poco eso lo vamos a ir haciendo gradualmente, no vamos a hacer cambios tan bruscos, pero sí gradualmente le vamos a ir poniendo los nombres que de alguna manera la propia ley establece, para que sea mucho más fácil hacer una interpretación del funcionamiento. Descarga, pues sería propiamente las entradas o las compras. Después tenemos un concepto que le llamamos auditor de andén, que es digamos, el Troya másico. Ese va a cambiar de nombre porque cuando nació este producto era pensado para las auditorías automáticas que hacían el andén. Y así está, ese sistema lo que hacía era verificar las básculas, verificar el comportamiento de las básculas. Por eso se llamaba auditor. Es el mejor ejemplo para ilustrarles que el lenguaje con el que nacimos pues ya no empata correctamente con el lenguaje de la operación del control volumétrico. Pues tenemos almacén, que obviamente pues es propiamente la medición física de los inventarios, propiamente llámense los inventarios principales, que eventualmente el almacén, recordemos, el tema es importante, el almacén será también un autotanque, será un almacén, una cilindrera será un almacén, incluso ustedes tienen almacenes móviles, también será un almacén de objetos tanques o de objetos autotanques, que eventualmente iremos sofisticando para ir incorporando todos los almacenes móviles que tienen. Afortunadamente, digo, ahorita por terminar, ahí tenemos el tema del inventario, y el inventario propiamente es el reflejo de todos los movimientos que los diferentes módulos generaron. O sea, el inventario finalmente, que es una actividad que es histórica, o sea, esto es una actividad que cotidianamente hacían todos los administradores y contadores en las plantas, donde lo que comparaban era el inventario contable contra el inventario físico todos los días. Bueno, este sistema, de hecho aquí sí coincide, aquí la palabra inventario es justamente la comparativa que hay entre el inventario contable y el inventario físico. Y después tenemos el módulo ya final, que responde prácticamente a la creación de los archivos que la propia ley de controles volumétricos nos exigen para que sean subidos a la CRE y al SAT, propiamente, ¿no? Entonces, este es más o menos el recordatorio para empezar este año de los diferentes módulos que posee el SGC Ventas, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de dos temas muy específicos. El primero va a ser, en el caso de andén, ustedes saben la forma en la que nosotros hemos determinado la operación y el monitoreo de la planta es utilizando diagramas de Pareto.
Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un Pareto de bloqueos. Es un diagrama. Voy a escoger en este momento, así rápidamente, voy a escoger diciembre, Norma, ¿o qué mes? Sí, déjenme confirmar la fecha, nada más. Voy a escoger diciembre del 2000. ¿Estamos en Troya? Estamos en Troya, sí. Voy a escoger 1 de diciembre hasta... Un poquito más atrás. ¿Más atrasito? Sí, igual noviembre. Noviembre. Voy a escoger noviembre y voy a escoger noviembre y voy a ver un reporte. Vamos a ver qué nos arroja esto. La intención del Pareto es obviamente dirigir los esfuerzos. Ahí tenemos un Pareto que nos ilustra que durante ese mes tuvimos 46 eventos de flujo bajo de gas. Tuvimos 5 eventos de inestabilidad y 5 eventos de presurización. Dicho así, nos dice, ¿por quién iniciaría yo mi trabajo? Bueno, pues iniciaría mi trabajo trabajando sobre por qué tengo 46 eventos de flujo de gas bajo. Y ahí la interpretación sería, yo tengo flujo de gas bajo porque de acuerdo a los parámetros de programación que tiene el Troya, estamos llenando con una presión baja a los tanques. Esto quiere decir que simplemente haciendo algunos ajustes o en los parámetros de los Troyas o ajustes en la hidráulica del andén para aumentar la presión de llenado, podemos aumentar y entonces ese bloqueo de bajo flujo va a desaparecer. La intención es que casi no haya bloqueos. Es obvio que esta planta, si así hubiera aparecido en su planta un reporte como la realidad es que está en muy buenas condiciones operativas, porque son pocos eventos. Por ejemplo, imagínense, solamente tenemos 5 cilindros presurizados a lo largo de un mes, que es muy poquito, ¿no? Hay plantas que tienen cientos de cilindros presurizados a lo largo de un mes, y eso obviamente son procesos no tan adecuados en la operación. Lo interesante es que el diagrama de Pareto dirige rápidamente el plan de acción correctiva, y si ustedes son consistentes y de hábitos regulares, van a ir disminuyendo gradualmente, que su diagrama de Pareto vaya disminuyendo y que los eventos que se estén presentando sean lo menos posible. Y esto se logra prácticamente con entrenamiento. Donde de repente empiezan a aparecer alarmas constantes es cuando de repente ustedes hacen un cambio de personal que todavía no está suficientemente entrenado y entonces empiezan a aparecer los eventos, empiezan a aparecer las alarmas y obviamente ustedes nuevamente tienen que volver a entrenar y a capacitar a este personal. Gradualmente nosotros lo que vamos a estar haciendo, y aquí nos acompaña Alejandra en esta reunión, lo que deberíamos de estar haciendo es algunos videos reales, de procesos reales, de qué hacer en el caso de que un cilindro aparezca como presurizado y cómo se corrige el evento del cilindro presurizado. ¿Qué hacer cuando el Pareto marca inestabilidad? Y hacer un video de qué es lo que no debe de hacer el operador cuando aparece un cilindro inestable, una alarma de cilindro inestable. O por ejemplo, ¿qué hacer cuando aparece el flujo alto de gas o aparece un decremento de gas? Son alarmas que tiene Troya. Y entonces vamos a hacer pequeños clips de video de cada uno de las alarmas de Troya y las vamos a tener publicadas en las guías de capacitación, tanto en YouTube como en la Academia Pegasus, que está publicada en la página de Pegasus. De tal manera que a la hora que ustedes tengan dudas en los personal y quieran capacitar a su personal, prácticamente escojan un video y les muestren lo que no se tiene que hacer en los procesos. Este video de capacitación, que parece, digamos, puede ser muy útil para que la planta se opere correctamente, es un requisito de la ley de controles volumétricos establecer los procedimientos operativos y capacitación para su personal. Independientemente de que hay que cumplir con la ley, lo más importante es
creo que tener una planta ordenada, una planta con procedimientos y un personal bien capacitado. Es obvio que hay personal que puede resultar malintencionado, o más bien, hay dos personajes, ¿no? Hay personal bien intencionado, mal capacitado, y hay personal bien capacitado, mal intencionado. Entonces, la capacitación al final tiende a vencer eso, porque si ustedes son observadores regulares de los diagramas de Pareto de su planta, en el caso del andén, pues van a poder tener la posibilidad de que su personal se sienta supervisado y evite a tener mala intención o evite ejecutar acciones malas por desconocimiento. Entonces, por eso nosotros estamos trabajando arduamente para que ustedes tengan información suficiente para capacitar adecuadamente a su personal. Y este será un compromiso a lo largo de todo el año para que ustedes tengan una guía en índice de todas las guías de videos que va a haber para la capacitación de su personal. Este es uno de los conceptos que ya tienen muchos años, el concepto de Pareto, que recomendamos utilizar regularmente. Y para fines prácticos, lo que recomendamos es que se revise el Pareto diario, para que no acumulen tantos eventos. Como se revisa el Pareto diario, ustedes saben qué personal estaba encargado del andén y a qué personal tendría yo que capacitar. Un mes es mucho tiempo y diario sí podríamos estar haciendo correcciones pequeñas, ajustes pequeños y poquito a poquito tener al personal con la sensación de que sí se sienta correctamente supervisado. Si ustedes lo hacen diario, en cuestión de una semana ustedes tienen el andén trabajando de manera sumamente eficiente. Es importante comprender que el acto de hacer la revisión de Pareto solo les va a consumir aproximadamente 5 minutos. O sea, sentarse en la computadora o si traen una computadora, una tablet móvil, se conectan, hacen el Pareto, filtran el horario, hacen el Pareto, revisan y en el mismo andén ustedes le pueden decir al personal, oye, tenemos mucho cilindro bloqueado, tenemos mucho cilindro con inestabilidad en el llenado, entonces te recomiendo que no hagas esto o que no hagas aquello. Y así sucesivamente ustedes tendrían ya un andén sumamente confiable y obviamente con la certeza de que el producto que esté saliendo estaría saliendo bajo las políticas claras y precisas que requiere la autoridad en campo, ¿no? Ese es uno de los temas relevantes para el día de hoy, que es el Pareto. Pero ahora también quiero mostrar carga de autotanque en el mismo orden y quiero mostrarle el Pareto de eventos. Ahí, ¿qué mes escogemos, Nor? Igual, de noviembre. Noviembre primero. Último del mes. Ahí tenemos másicos desconectados. Aquí tenemos una base de datos no adecuada, seguramente por las pruebas que estábamos haciendo nosotros aquí. Pero bueno, aquí estamos ilustrando una información exagerada, o sea, no le hagan mucho caso, pero sí ilustra en términos generales que tendríamos que atender principalmente el másico desconectado. El másico desconectado, que tiene, ahí tenemos significativa cantidad de desconexiones. Por ejemplo, ahí podemos observar que el másico ha subido cambios externos del másico. El sistema SGC planta lo que hace es valida los parámetros del másico que ya queda calibrado y si ustedes le hacen algún cambio, vuelve activa una alarma diciendo algo cambió. Esto es importante entenderlo porque alguien se puede pasar de listo e intentar unilateralmente hacerle algún cambio a alguno de los registros y tratar de evitar que la medición de la salida de gas sea incorrecta o no se registre. Entonces ahí podemos estar supervisando la parte electrónica para que ustedes estén seguros que no esté sucediendo eso, ¿no? De tal suerte de que este mecanismo está asegurándoles a ustedes de que están supervisando el equipo que está llenando los autotanques.
Y de esa manera, ustedes estar seguros de que lo que sale por ahí sea correctamente medido. ¿De acuerdo? Y aquí, nuevamente, pues tenemos un reporte de Pareto de esto. Y así sucesivamente, para cada uno de los dispositivos tenemos un Pareto. Quiero aprovechar esta oportunidad para hablar de carga de autotanques respecto a lo siguiente. Vamos a generar una orden de carga. Ay, esa no es. Es una nueva orden de carga. Autotanques. En autotanque que genera para ver el listado. Ajá. Aquí tenemos un registro de autotanques. Hay autotanques de diversas índoles, o sea, la forma en que un carga de autotanques identifica a un autotanque es, por ejemplo, vamos a suponer que el autotanque 1 es un autotanque de caza. Entonces, ese autotanque es un movimiento al inventario, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, está etiquetado como interno. Que vamos a irle cambiando ese nombre. Hoy lo tenemos como interno, le vamos a cambiar ese nombre. ¿Por qué? Porque el autotanque 1, que es un autotanque propiedad de la planta de gas y es un equipo de venta de la planta de gas, que es propio, independientemente de que el vehículo sea propio, esa transferencia de gas es un inventario de la planta. Mientras no se venda, es un inventario. Entonces, aquí viene uno de los cambios importantes para estos próximos días, en donde vamos a quitar el concepto interno. De hecho, vamos a quitar varios de estos conceptos que están aquí en el sistema. Ahorita tenemos varios, ahorita voy a mostrarles. Tenemos interno, tenemos comisionista, tenemos transferencia de entrada, transferencia de salida, tenemos estación de servicio y venta externa. Realmente van a quedar dos conceptos solamente y es justamente el tema que quería compartir con ustedes. Y es un muy buen momento para los que tienen dudas sobre este particular, podamos abundar sobre este tema. ¿Qué quiero decir con ello? Un carga de autotanques en una planta de gas tiene dos alternativas propiamente. La primera es que transfiere el inventario principal de los tanques principales a N número de autotanques propios. Entonces, obviamente, cuando el autotanque se escoge como movimientos al inventario, esos autotanques están claramente identificados como movimientos al inventario y todos los movimientos que se hagan así, simple y sencillamente son salidas al inventario, del inventario principal, que el control volumétrico lo sigue reconociendo como un inventario propio de la planta. Pero cuando estos autotanques inicien sus procesos de ventas a los diferentes tanques estacionarios, hasta entonces estos movimientos se van a convertir en ventas. De tal suerte de que la factura que se va a emitir en las ventas es la que propiamente va a sacar del inventario físico y del inventario contable, por supuesto, esa existencia. Sin embargo, si yo tengo un autotanque que no es propiedad, es un comisionista o alguien llega y nos compra gas, en ese momento esa salida directamente se convierte en una venta. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el caso de la creación de autotanques que acabamos de ver, esta creación de autotanques, vamos a tener dos tipos de clientes, dos tipos de autotanques. Autotanques propios que vendrían siendo movimientos al inventario o autotanques ventas. Y en el caso de la venta directa de un autotanque, en ese momento esa transacción que realizó carga de autotanques se la va a enviar al SGC Ventas para que SGC Ventas emita la factura correspondiente a esa transacción. Y de esa manera el control volumétrico cuadre en ese momento como una venta.
y no como un movimiento al inventario. Esto quiere decir que desaparece esta cantidad de menú que teníamos en el pasado y solamente quedan dos. Queda lo que es propio, movimientos al inventario o ventas. De tal suerte de que ustedes en el apartado de autotanques, ahí estarían dando de alta un tipo de transacción identificada con un autotanque que vendría siendo para el SGC Ventas un consumidor, que eventualmente el SGC Ventas lo identificaría como un cliente perteneciente a un consumidor y a su vez automáticamente emitir la correspondiente factura misma que después entraría a la unidad central de control de la planta para utilizarla para la creación de los archivos JSON. Es ahí donde ya el círculo completo en cuanto a cargas de autotanque se cerraría respecto a la creación de los controles volumétricos. No sé si en este momento hay alguna duda o algo, espero no haberlos hecho bolas, pero con todo gusto lo puedo volver a explicar. No hay ninguna pregunta. Bien, entonces, para los que hoy están utilizando más conceptos en la sección de autotanques, es importante comprender de que va a quedar solamente dos conceptos, el autoconsumo, el movimiento al inventario o ventas. Y esos y ventas se facturarán en el SGC Ventas o en sus propios sistemas de gestión de facturación. Aquí lo interesante es que sería totalmente automático, ¿no? La razón por la cual es importante dar de alta el autotanque en el caso del sistema es porque damos de alta el autotanque y ahí ponemos características muy explícitas del autotanque, como por ejemplo la capacidad. Vamos a suponer que la capacidad del autotanque es 8,000 litros o 10,000 litros. Voy a poner un autotanque de 10,000 litros para facilitar los números. Y que el porcentaje máximo establecido por la compañía es el 85%. ¿Sí? Entonces, aquí lo interesante es que al dar de alta este autotanque, recordemos que cuando se crea la orden de servicio, voy a dar de alta un autotanque, ese autotanque es cliente 2300, cliente o AT de autotanque. 120, ¿no? Porque ese podría quedar con el nombre en el SGC Ventas. Ah, sí. Sí. Hacemos el match. De acuerdo. Y entonces lo voy a guardar. Ah, mira, me dice que no está definido. El identificador parece que es numérico. Sí, creo que le puso un espacio. Es igual, 120. 120 y lo guardamos. Entonces, el autotanque queda dado de alta como el cliente 120. Y si yo creo una nueva orden de carga, se lo voy a asociar a ese cliente. Entonces pongo el 120. El sistema ya sabe que es un cliente en este caso. Y lo interesante es que tengo que anotar y preguntar cuánto porcentaje trae el autotanque. Si el autotanque trae el 20% de gas en ese momento, va a ser un cálculo de lo que le va a poner. Entonces, aquí lo importante es que el porcentaje, el sistema va a calcular el porcentaje máximo que le va a poder poner, dada la restricción del 85% que se estableció. Que de hecho ahí no apareció el número, ¿no? Y guardamos. Entonces, ahí debería de haber hecho el cálculo. Vuélvelo a escribir, por favor. Creo que no lo seleccioné, porque está el puntito en gris. 120, escribir 120 nuevamente. Y le va a aparecer el listado. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Entonces, si trae el 20%, el sistema va a decir, para dejarlo al 85% necesito 6,500 litros. Lo importante de esta funcionalidad es asegurarnos de que el autotanque no lo sobrellenen. Si ahí el cliente le pide 8,000 litros por error, el sistema no se lo permitiría. Le diría, a este autotanque máximo le caben 6,500 litros. Ahí la pregunta sería, ¿quieres 6,500 litros? Si es afirmativo, está bien. Pero si no, no. La verdad es que quiero 3,000 litros. Entonces ahí sí puedo cambiarlo
que vendría siendo el 55%. Entonces quedaría lógicamente aproximadamente al 55%. Y ahí generaría yo una orden de servicio por 3,000 litros para el autotanque. Habiendo hecho esto, una vez que se ejecute la acción de llenado, aparecerían un listado de servicios realizados. Justamente lo que se le sirvió con exacta precisión al autotanque 120, se enviaría al SGC Ventas este servicio para que lo considere como un servicio a facturar con los datos correspondientes del cliente. Entonces el identificador, basta con que en la planta hayan puesto 120 como para que automáticamente el SGC Ventas reciba el 120 como el consumidor correspondiente asociado a un cliente específico y emita la correspondiente factura misma que regresaría a la unidad central de control de la planta para considerarla dentro de los controles volumétricos. En el autotanque, en los autotanques propios, recordemos, ahí no vamos a emitir facturas, ahí son movimientos al inventario solamente. Si recordamos, voy a borrar el pizarrón y voy a tratarles de recordar la lógica de lo que es el inventario. El inventario contable es igual al inventario físico más las compras menos las ventas. Las ventas menos las salidas. Menos las salidas. Esto quiere decir que en el caso de los autotanques que facturé, en estos casos, entonces salen como factura o como ventas, y en los casos de los autotanques que llené para que después se salgan a vender, son las salidas. Esa es la automática diferenciación que va a hacer carga de autotanques. Aprovechando el viaje, eso es lo mismo que sucedería con Troyas en el caso de los cilindros. Habrá cilindros que se van a vender en el momento con órdenes de trabajo y habrá cilindros que se van a vender en el momento, que van a hacer movimientos al inventario con órdenes de trabajo. Entonces hay que distinguir las cilindreras. Habrá cilindreras clientes y habrá cilindreras propias. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede para cerrar el ciclo completamente? Bien, hay otro movimiento al inventario, voy a borrar el pizarrón. Hay otro movimiento al inventario que es muy importante. Cuando una planta de gas, o sea, cuando una marca tiene dos permisos de la CRE, un permiso es para planta de distribución y el otro permiso es para estación de carburación. Cada uno tiene una unidad central de control. O sea, quiere decir que la estación de carburación tiene su propia unidad central de control porque es una estación de carburación de venta al público. Si es una estación de carburación de autoconsumo, no necesita más que la propia UCC de planta. Pero para ese caso, la carga de estaciones de carburación que se vaya a hacer son tipificadas como con autoconsumo. Entonces su control de carburación se hará sobre la misma UCC de planta, pero identificados como autoconsumo y no como venta. Ojo, es importante entender eso. Pero una estación de carburación venta al público tiene su propio tanque y normalmente ustedes lo que usan es un autotanque que carga esa estación de carburación. Quiere decir lo siguiente, voy a tratarlo de dibujar de la siguiente manera. Esta es la planta, el tanque de la planta. Esta es el autotanque y este es la estación. ¿De acuerdo? Entonces, el gas que pasa de la planta al autotanque es un movimiento al inventario. ¿De acuerdo? Pero el gas que pasa del autotanque
a la estación de carburación, potencialmente es un movimiento al inventario que se va a ir vendiendo gradualmente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo interesante es que esta operación que está aquí no es una venta propiamente, es simplemente una transferencia de su planta a la estación de carburación. Y el gas que se encuentra aquí está, digamos, como consignado a la estación de carburación. De tal manera que eventualmente esta estación de carburación va a facturar a través de los dispensarios. A través de los dispensarios va a haber una salida de facturación y ahí es donde justamente se produce una salida al inventario. Quiere decir que si el modelo que ustedes tienen establecido de plantas de gas, mientras este gas esté hasta el autotanque, hasta ahí es un movimiento al inventario en el autotanque y se transfiere a costo a través de algún mecanismo contable que escogerán los contadores a la estación de carburación para que la estación de carburación tenga su propio inventario contable. Pues bien, pues los 43 minutos se nos van rapidísimo. Como siempre, pues estas charlas la intención es hacer lo más práctico, lo más concentrada la información para que ustedes puedan pues hacer sus preguntas, hacer sus comentarios y pues mi intención es ser útil, ¿no? Espero que haya sido de su agrado este contenido y pues seguiremos platicando la próxima semana de otros temas, ya les estaremos informando. Si hay alguna duda en el Inter, pues estamos a la orden, pero lo importante que quiero darles a sentir es, estamos tropicalizando cada vez más, estamos simplificando cada vez más el software, las versiones que vienen. También quiero anunciarles que necesitan actualizar su software próximamente porque va a dejar de funcionar para finales de febrero. Prácticamente ya no van a funcionar las versiones anteriores para que se actualicen por las razones de los sistemas operativos y las razones de los controles volumétricos. Entonces, afortunadamente tenemos la prórroga por parte del SAT y eso pues si nos apresuramos vamos a tener una muy buena oportunidad porque ya vamos muy adelantados. 31 de julio. 31 de julio viene siendo ya la fecha límite para controles volumétricos. Vamos muy adelantados. Nosotros estamos teniendo capacitación para las diferentes unidades de certificación y vamos a seguir en contacto con ellos, invitándolos a que conozcan nuestras instalaciones, a que conozcan nuestro software y eventualmente pues los vamos a invitar a que participen de estos foros para que ellos mismos se capaciten y conozcan pues los alcances de nuestro control volumétrico. Si no hay preguntas, comentarios, sugerencias, los esperamos a las 11. A las 11 tenemos un SGC Ventas, para los que tengan SGC Ventas y para los que no, para que lo conozcan. Vamos a hablar de algunos puntos pequeños, igual las mismas sesiones son 35, 40 minutos máximo para pues que no quitarles tiempo no quitarles de su valioso tiempo para su trabajo. Bien, pues muchísimas gracias y Dios primero, nos vemos la próxima semana o al ratito. Gracias.